La técnica de subrayado y eliminación de texto innecesario. Cuando se subraya una frase dentro de un texto de mayor tamaño, inmediatamente se destaca el contenido y queda incorporado a la memoria. Para esto se inventaron los destacadores. Veamos un ejemplo de contenido real. Los aportes previsionales solidarios están en directa relación con el monto de la pensión que perciben los usuarios. Mientras más alta sea la pensión, menor será el aporte, hasta llegar a un punto de equilibrio entre la pensión base del solicitante y la pensión máxima con aporte solidario P+. En este contexto, cuando la pensión base del solicitante es superior a la P+, entonces se extingue el derecho a este beneficio. Ahora subrayemos. El tema central de la pregunta es los aportes previsionales solidarios. Luego hay una materia secundaria que está referida a los montos del aporte. Mientras más alta sea la pensión, menor será el aporte. Y hay un parámetro para determinar el acceso al beneficio, que es la P+, pensión máxima con aporte solidario. Ahora eliminemos el texto no marcado. Se nos pone a la vista los tres conceptos ya destacados y tenemos lo relevante del texto. Si limpiamos los comentarios, nos quedan estas tres barras: aportes previsionales solidarios en primer lugar, luego, mientras más alta sea la pensión, menor será el aporte, y finalmente el parámetro, la P+, pensión máxima con aporte solidario. En conclusión, como se observará, las temáticas relevantes de este texto son, en primer lugar, la materia principal, ahorro previsional voluntario. En segundo lugar, la materia secundaria, los montos de los aportes. Y en tercer lugar, el parámetro de corte, que es la pensión máxima con aporte solidario P+. Se deben descubrir las palabras clave dentro del texto de una pregunta. Para esto se subraya lo relevante y se borra o se tarja el texto anexo. Veamos un ejemplo. Primero, marquemos las palabras clave. Tomemos una pregunta de pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio económico otorgado por las administradoras de fondos de pensiones, la cual está destinada a todos los trabajadores que hayan perdido al menos el 50% de su capacidad de trabajo en el ámbito físico, mental o intelectual. ¿Qué tipo de patologías se excluyen de este beneficio? Alternativa A, las causadas a sí mismo por los propios afiliados. Alternativa B, las ocurridas mientras el trabajador se encontraba en el lugar de trabajo. Alternativa C, las vinculadas a riesgos laborales y enfermedades profesionales. Y alternativa D, las causadas por una epidemia o catástrofe nacional. La materia de la pregunta es la pensión de invalidez y la submateria o consulta específica ya derechamente es las patologías que se excluyen de este beneficio. Ahora eliminaremos el texto innecesario. Todo lo que no fue marcado queda eliminado y dejamos a la vista solamente lo que tenemos marcado con el destacador: pensión de invalidez y qué tipo de patologías se excluyen de este beneficio. Partimos de la base de que estamos hablando de las pensiones de invalidez del Decreto Ley 3500. Lo que nos están preguntando es qué tipo de patologías no se consideran como causales de una pensión de invalidez. Veamos otro ejemplo
con una pregunta con alternativas parecidas. ¿A qué valor corresponde el encaje de un fondo de pensiones tipo E administrado por una AFP? A, al 15% del valor del fondo, B, al 10% del valor del fondo, C, al 5% del valor del fondo, D, al 1% del valor del fondo. La materia de la pregunta es el encaje y la consulta específica es el valor. Nótese que hay un dato que es completamente irrelevante en la pregunta, que es fondo de pensiones tipo E. El encaje, independientemente del tipo de fondo de pensiones, es siempre el mismo. Ahora, eliminemos el texto innecesario y dejemos solo lo destacado. Nos quedamos con valor y con encaje. Definitivamente, nos están preguntando por el valor del encaje, solo eso. Ahora respondamos las preguntas. En la primera pregunta, tenemos la materia de la pregunta, que es pensión de invalidez, y luego la consulta específica, las patologías que se excluyen. Respondemos las vinculadas a riesgos laborales y enfermedades profesionales. El distractor B podría haber sido interesante si se considera que la patología ocurrió mientras el trabajador se encontraba en el lugar de trabajo, pero la descartamos pensando en que probablemente se trate de un oficinista, por ejemplo, al que le dio un infarto. El infarto habría que evaluar si corresponde o no a una situación vinculada a su trabajo. Puede que el trabajador haya tenido una enfermedad cardíaca y el infarto es la consecuencia de esa enfermedad y no una situación de carácter laboral. Entonces lo correcto es la opción C, las vinculadas directamente a los riesgos laborales, independientemente del lugar donde se encuentra el trabajador. Segunda pregunta. Tenemos los dos elementos, la materia de la pregunta, que es encaje, y luego la consulta específica, que es valor. Respondemos, el valor del encaje corresponde al 1% del valor del fondo. Esperamos hayan aprendido y nos vemos en el próximo tema.